Hola a todos, buen día. Perdón. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Polemos. Para los que ya vieron el primer episodio, fue un episodio anterior como un poco teórico en general, un poco Sí. como de sentar bases. El día de hoy queremos comenzar ya a aterrizar un poquito todo este previo o esta base que vimos en el episodio anterior, aterrizándolo directamente a algunas nociones terapéuticas, tanto del área psicológica como del área energética de Jimena, por ejemplo. Ya para empezar a direccionar cuál es nuestra postura frente a estos movimientos y dónde creemos nosotros que existe posibles huecos dentro de su marco teórico, ¿no? Exacto. Si alguien tiene dudas de qué estamos hablando o quieren tener más contexto, visite nuestro episodio anterior, el primer episodio del podcast. Y bueno, a partir de este episodio también queremos hacer una invitación a todas las personas que tengan opiniones, ya sea de acuerdo con las nuestras o en contra de las nuestras. Sí, sí, correcto. Por ejemplo, al final del episodio anterior, nosotros hicimos la aclaración acerca de que nuestra intención de poner en evidencia todas estas cosas no es de tomar una postura de sostener la verdad en nuestras manos, ¿no? O sea, no estamos diciendo que lo que venimos a proponer es la única solución. Sin embargo, lo que queremos evidenciar son las problemáticas que existen de no cuestionar ciertos movimientos o ciertas corrientes que surgen. Y de no cuestionar en general. Sí, bueno, en la claro, vida. claro, claro. Y por eso mismo, o sea, probablemente vayamos hoy directamente a criticar ciertas nociones que parezcan muy directas. Y si alguien o sea, por ejemplo, esto me interesa mucho, ¿no? O sea, si alguien considera que lo que estamos diciendo está en contraposición de lo que ellos consideran de sus propias prácticas, sería muy bueno, como dice Jimena, traerlo al diálogo. Pues estamos completamente conscientes de que estos diálogos lejos de ser una confrontación innecesaria, van a poder como mostrar las dos caras de la moneda y ayudar a que pues, el conocimiento en general crezca, ¿no? Y tal vez también nos faltan partes del cuento, ¿no? O sea, tal Sí. vez no es una confrontación o no es una reafirmación, es más bien una completación, ¿no? Me parece muy bien. Pues bueno, una vez lanzada esa invitación. La premisa, vamos a ir. Bien. Entonces, empezabas tú. Sí. A ver, para poder empezar a lanzar como una línea crítica de la historia de la psicología, digo, ojo, aquí va a parecer curioso, digo, yo soy psicólogo y aún así voy a hacer ciertos énfasis críticos en la historia de la psicología, pero para esto me gustaría iniciar destacando el texto de Michel Foucault, Psicología de 1850 a 1950, en donde Michel Foucault habla de las problemáticas que se enfrenta la psicología del siglo XIX y del siglo XX en su intención de emanciparse de la filosofía, ¿no? Hay una especie de diálogo entre si la psicología debería o no considerarse una ciencia, y Foucault en este texto plantea el precio que la psicología se debe de enfrentar para poder considerarse una ciencia o no, o poder emanciparse de la filosofía en general. ¿Cuál es la problemática principal para no entrar en un terreno absolutamente teórico? Para Michel Foucault, la psicología del siglo XIX se enfrenta a la premisa principal de que para poder emanciparse de la noción filosófica necesita adherirse a los postulados de las ciencias naturales. A grosso modo, ¿qué implica adherirse a los postulados de las ciencias naturales, ¿no? Y aquí, bueno, Foucault hace mucho énfasis en la noción de la ilustración. Aquí, bueno, yo creo que me gustaría que explicaras un poquito este movimiento, ¿no? La ilustración es un movimiento que se relaciona dominantemente con Francia, Sí. alrededor de, o sea, presente el siglo XVII, XVIII, en donde ya de una forma muy, ¿cómo decirlo? De una forma muy explícita, Sí. se postula que la razón es la cualidad suprema y primordial del ser humano, ¿no? Entonces, a través de esta razón se empiezan ¿cómo decirlo? Se empiezan a diseñar, a desarrollar sistemas de pensamiento sumamente cuadriculados que buscan ordenar al mundo, ¿no? Claro. Y de este ordenamiento del mundo, por ejemplo, nace la enciclopedia como, ¿cómo se llama? Como concepto, ¿no? O sea, es este compendio del conocimiento que se tiene, todo articulado, todo estipulado y todo además legitimado, ¿no? O sea, esto es lo que vale la pena saber del mundo, los animales se dividen en estos y en estos, o sea, sí. es un ordenamiento del mundo a través de la razón y de la razón occidental, además, específicamente, es
decir, desde Europa, ¿no? Desde Europa que se está viendo, intentando ver a sí mismo, intentando ver todo el resto del mundo y diciendo, bueno, ya, el mundo ya está hecho, ya está descubierto y ahora vamos a ponerle orden, ¿no? Como hijo de este movimiento, también, o como hija de este movimiento, se empieza a dar también esto que conocemos como la estructuración de las disciplinas del saber. Es decir, que no existía en algún momento el tema de decir esto es antropología, esto es historia, esto es filosofía, o sea, las disciplinas del saber se empiezan a desarrollar como hijos de este movimiento, ¿no? Entonces el tema de decir, pues un filósofo no es lo mismo que un antropólogo no es lo mismo que un sociólogo no es lo mismo que un bla, 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 bla. Y entonces todo empieza a caber como en pequeñas cajitas. Claro, y algo que creo que es muy importante de lo que mencionas es destacar que bajo estas cajitas esquemáticas o sistemáticas del conocimiento, todo aquello que queda fuera de esa comprobación sistemática se invalida, ¿no? Se invalida y se busca como erradicar dentro del panorama de los conocimientos, ¿no? Hijo de esto, por ejemplo, es en este momento este tema de las certificadoras, ¿no? Internacionales, ¿no? Que certifican a las universidades y que entonces si tú no puedes dar una clase de historia si no eres licenciado, maestro y doctor en historia, porque entonces, o sea, este tema de, sí, como de hacer una legitimación a priori, ¿no? O sea, sí. Perfecto. Sí, y es en esta noción de validar el conocimiento y es cuando surge como obviamente el auge de las ciencias naturales, ¿no? Se empiezan a desarrollar todos los conocimientos racionalmente esquemáticos de las ciencias naturales, que, ojo, no es que estemos haciendo una crítica como per se a la ciencia como algo no funcional o algo no útil a nivel social. Sin embargo, lo que menciona Michel Foucault específicamente, digo, es la intención de adherirse a la psicología a esta noción de las ciencias naturales. Punto principal de las ciencias naturales es la objetividad, ¿no? Sí, porque exacto, las ciencias naturales son objetivas y tienen esta legitimidad del sistema ilustrado, o sea, es decir, aquí somos serios, no estamos haciendo tonterías, ¿no? Sí. Entonces, la psicología cuando empieza a surgir como posibilidad, pues se ve tal vez como algo un poco del orden de lo difuso, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a entrar a esto, no? O sea, esto aquí no me estás hablando de, no son cosas contabilizables, ¿no? No es algo como claramente recognoscible. Entonces, para que la psicología se valide a sí misma, busca jugar al jueguito de los ilustrados, ¿no? Es decir, o sea, yo tengo que hablarte en tus términos para que tú digas que soy serio. Reconocido. Por supuesto, o sea, y esto se queda muy, muy, muy claro en el sentido en el que si podemos ver la línea histórica de la definición de la psicología e incluso la que hoy se enseña en las universidades, nos damos cuenta de este cambio de raíz de lo que sucede. Por ejemplo, ¿no? Etimológicamente, psicología, la psique, de logos, ¿no? O sea, el estudio, bueno, me parece que psique en el griego antiguo tenía que ver con la noción de una mariposa, pero después se transforma a alma y bueno, en general como el conocimiento de la etimología de la palabra psicología es el estudio del alma. Como bien dijo Jimena, ¿no? ¿Qué es el alma? O sea, el alma no es esta cosa que se puede cuantificar de manera científica y por ende necesitamos cambiar el objeto de estudio de la psicología para que pueda entrar dentro del terreno de las ciencias naturales. Actualmente se enseña una noción de la psicología más como el estudio de la conducta, el estudio de los procesos mentales, que eso tampoco queda tan claro al final del día, pero, o sea, por ejemplo, el estudio de la conducta como algo mucho más observable, mucho más medible y con la posibilidad de cuantificación. Esto es lo que le pasa a la psicología, ¿no? Lo que dice Michel Foucault es precisamente esto. En su intención de emanciparse de la filosofía, tiene que cambiar su modo para poder ser entendida como una ciencia natural. ¿Cuál es el precio de esto? Bueno, para no hacer el cuento tan largo, o sea, Michel Foucault entiende que no podemos estudiar al humano, ¿no? Desde la perspectiva de la ciencia natural sin tener que nulificar algo de lo que es como la existencia en general. Vamos, nada más mención súper rápida. O sea, este esquema funciona un poco como desde la noción cartesiana, pues sí, como la mente está por un lado y el objeto que puedo conocer del mundo está externo a él y puedo ser objetivamente, bueno, puedo entenderlo de manera meramente objetiva sin la como relación con la subjetividad. Y algo que diría, por ejemplo, la fenomenología en Husserl es esta relación indisoluble entre la conciencia y el mundo, ¿no? Si la conciencia es lo que categoriza, ¿no? O lo que me presenta al mundo como tal, no puedo entender a la propia conciencia que hace aparecer al mundo bajo el mismo término de lo natural. Entonces, bueno, aquí ya hay un como quiebre dentro del entendimiento del sujeto desde la perspectiva de las ciencias naturales. Y aquí es bien importante hacer un poquito de historia
y vamos a volver a quien es, desde mi perspectiva y de las de muchas personas, como el padre de la psicoterapia, ¿no? O el padre de la psicología, que aunque hoy todo el mundo lo deteste y lo odie, pues es Freud, ¿no? O sea, no hay más, o sea, o sea, me refiero, no es que haya sido el primero, ¿no? Es que es el primer como marcador importante. A Freud, que era un psiquiatra, o sea, no se nos olvide, o sea, era médico y psiquiatra, sus pares lo empiezan a tildar de esotérico y de loco cuando él empieza a hablar de inconsciente, ¿ok? Claro. Entonces, hoy es muy fácil decir, ese señor estaba loco, veía penes por todos lados y sexo por todos lados, y entonces además se conocía a su hija y además decía que las mujeres bla, 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 bla. Pero tenemos que entender que en la época de Freud, la alternativa, o sea, la forma con la que se lidiaba con estos malestares internos, o sea, con este polemos, precisamente hablando como el título de esto, era pues la lobotomía y los electroshocks, y precisamente el ser humano se veía como una especie de máquina que tenía que estar funcionando bien, y que si no funcionaba bien, había algo del orden de lo biológico, de lo orgánico, que no estaba funcionando bien. O sea, no importaba el qué estás sintiendo tú, cómo te trata tu papá, o sea, no. O sea, el mal está en ti, ¿ok? Y así puesto como el mal, lo que hay que erradicar. Me voy a adelantar tantito, eso sigue sucediendo. O sea, terriblemente, bueno, sí. ¿No? O sea, a nivel del rechazo de lo que plantea Freud, o sea, porque tú lo dices muy bien, o sea, al final del día actualmente hay una noción como negativa de pensar la postura freudiana o el psicoanálisis en general, pero precisamente eso, como lo decíamos la vez anterior en el podcast, como la noción de nulificar el conocimiento que propone Freud de la noción del inconsciente, hace un reduccionismo brutal a la noción del entendimiento humano, y lo que hace es precisamente, de distintas formas que ahorita lo vamos a analizar más desglosadamente, perpetuar esta idea del mecanicista del sujeto y de la necesidad de un cambio en la conducta del sujeto para la funcionalidad del mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si quieres como ir para allá. Lo que pasa es que lo único que quiero plantear, o sea, este cuento largo es para llegar al punto de... Y cuando Freud plantea el tema del inconsciente, lo que le dicen es, señor, ¿y ese inconsciente dónde está? Sí. O sea, yo te pongo así unos medidores. ¿Y dónde está el inconsciente? O sea, está en el lóbulo frontal, está en el lóbulo parietal, o sea, ¿dónde? ¿Cómo me compruebas eso? Y esa es una de las grandes resistencias que el psicoanálisis tiene hasta hoy de la mano de la comunidad científica, ¿no? Y decir, ¿y esto que tú me estás proponiendo yo, cómo lo compruebo? Entonces, este señor que visto desde lejos se nos hace un tipo tan duro y tan cuadrado, la realidad es que en su época era visto como un brujo, ¿no? O sea, como el decir, ¿qué me estás diciendo? O sea, me estás hablando de algo que es, pues, o sea, como no tangible, ¿no? Entonces es precisamente de la mano de esto que la psicología quiere decir, no, estamos siendo serios. Y como estamos siendo serios, voy a contarte las cosas como tú me las estás pidiendo que te las cuente, ¿no? Perfecto. Entonces, para eso era mi cuento sobre Freud. Bueno, ya ni se diga Jung, ¿no? Ese tipo ya está en drogas, está con los chamanes, este güey lee el tarot, o sea, vámonos, no es serio, ¿no? Después los lacanianos niegan un poquito la noción del... Me voy a atrever a decir una barbaridad, así, una barbaridad terrible. O sea, el desfase que hace Lacan al entender el inconsciente como el discurso del otro, tiene tintes del inconsciente colectivo. ¿No? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Él no lo iba a decir así, sí, porque claro. Entonces, pues, pero bueno, X. Después hablaremos de Lacan y después hablaremos de Jung y de Freud, pero ahora nos vamos a ir sobre estas terapias de las que estábamos hablando. Entonces, aquí Sebas va a empezar a hablar sobre prácticas actuales que se colgaron de esta desviación y de Foucault, ¿no? Entonces Foucault dice, cuando se pierde la filosofía en la psicología, ¿qué pasa? Bien. Retomando este punto primordial de intentar volver a la psicología una ciencia natural, lo que pasa es reducir, obviamente, como dice Jimena, todo lo que no puede ser cuantificable, o sea, la idea de inconsciente, la idea de todo eso es absolutamente rechazado desde esta noción. Entonces, ¿qué nos queda dentro de la psicología? Bueno, o sea, por ejemplo, Jimena lo atina muy bien. O sea, el padre, digamos, simbólico de la psicología sería Freud en cuanto a lo que descubre, pero reconocido bajo este esquema científico, dirían que es Wilhelm Wundt, ¿no? Este tipo que inaugura la psicología científica o la psicología experimental, en donde en sus laboratorios lo que hace es querer medir el tiempo en que el sujeto reacciona a ciertos estímulos, ¿no? Que después más o menos vamos a ver qué causa en el conductismo. Me gustaría hacer rapidísimo esta línea.
Por ejemplo, Bund medía el tiempo en que tardaba alguien en reaccionar a un estímulo, como por ejemplo que picara tu dedo, ¿no? Entonces se medía en el laboratorio para poder cuantificar la idea de los procesos mentales, etc. Después esta idea, por ejemplo, un área fundamental que contrapone el peso al psicoanálisis es el conductismo. A grosso modo, ¿qué es el conductismo? ¿No? Cambiamos el foco de estudio del alma humana, ¿no?, a la conducta humana, ¿no? Y en este sentido, la conducta es un ente observable, es un medio observable a través de la cuantificación científica, pero además no nos hace diferentes a los animales, por ejemplo, ¿no? No hay una diferencia clara, y yo me atrevería a decir que no hay una diferencia en el estudio de la conducta para los conductistas de los animales a los humanos. Ya estamos... Sí, o sea, lo que está ahí puesto en el centro como metáfora igual es el tema del perro de Pavlov, ¿no? O sea, claro. Y no sé si conozcan ese experimento, pero Pavlov se dedicó a experimentar con un perro a través de castigos, a través de premios, a través de entrenarlo, etcétera. Entonces era como, yo puedo generar conductas en el perro o reprimir conductas en el perro, sí, a partir simplemente de predisponerlo, ¿no? O sea, si cuando el perro escucha X cosa yo lo castigo, sí, entonces el perro va a tender a que cada vez que escuche esto va a dejar de hacer lo que estaba haciendo o va a tender a portarse de una forma. Si cada vez que escucha tal otra cosa yo le voy a dar de comer, entonces el perro sabe que eso se asocia con algo placentero y punto. Bien, y eso sigue funcionando a nivel social. Por ejemplo, ¿por qué o sea, no me voy a hacer así como el énfasis, ¿no? El conductismo sigue funcionando para conocer la conducta humana. El tema es que el fenómeno del humano no debería entenderse solo como la conducta, ¿no? Después, ¿en qué lleva la noción de conductismo? Actualmente, y ahora sí ya vamos a aterrizarlo a un primer enfoque de la contemporaneidad, la noción de lo cognitivo-conductual, por ejemplo. Al menos aquí en México, la mayoría de las instituciones como que ven por la salud mental, ¿no?, a nivel, digamos, seguro social, practican un esquema de lo cognitivo-conductual, por ejemplo. ¿Cuál es un poco la noción de la línea entre el conductismo y las terapias cognitivo-conductuales? A pesar de que sí saben y reconocen su fundamento fuerte en el conductismo, los terapeutas cognitivo-conductuales hacen un poco, o sea, la posibilidad de distinguirse del método conductista diciendo que sí les interesa saber como un poco la historia del problema y los pensamientos asociados a la conducta. No solo es estímulo-respuesta, como sería en el conductismo clásico, sino es qué pensamiento está asociado a cierta conducta. Entonces pongo el ejemplo, y esos ejemplos los puedes encontrar fácilmente en internet, por ejemplo, ¿no? No sé, estamos en la oficina, alguien, o sea, llega el jefe y entonces empiezo a tener una sensación de ansiedad, ¿no? Y entonces es, a ver, ¿qué piensas tú cuando llega el jefe a la oficina? No, pues que me va a regañar, bla, 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 bla. Entonces empiezo a entender los pensamientos que están asociados a esta conducta o este síntoma que sería la ansiedad, y lo que se propone es un cambio en ese pensamiento para que la conducta deje de generarse, ¿no? En ese sentido, no interesa de profundidad lo que la persona está como pensando o sintiendo del problema. Lo único que interesa es directamente qué pensamientos están asociados para poder cambiar el modo en que ese pensamiento surge y por ende cambiar la conducta. Y no hay una resolución, esto es importante, no hay una resolución del tema. Sí. Solamente hay un cambio al estímulo-respuesta. Claro, claro. Y después ahorita que, bueno, me gustaría también que vayamos uno y uno para que no se jale por acá. Quiero también, por ejemplo, o sea, de la manera que dice Sebas, este es el esquema cognitivo-conductual, visto desde el punto de la psicología, sí. Hay técnicas desde este otro lado que tienen que ver como con las terapias alternativas, que son cognitivo-conductuales en realidad, ¿no? O sea, que estamos intentando decir que hay algo más profundo, pero en realidad no. ¿Ok? Una técnica de estas es el tapping. No sé si has visto el tapping. Ajá, sí lo he visto. Yo soy un ser de luz, 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 yo soy un ser de luz. Así, así. A mí no me importa que Sebas, no sé, a mí no me importa que mi papá me moleste, a mí no me importa que... Yo amo a mi papá, yo amo a mi papá, yo amo a mi papá, así. Entonces son repeticiones con una serie de golpecitos. ¿En dónde son los golpecitos? Estos golpecitos se dan sobre los meridianos del cuerpo según la medicina china. Sí, ok. Ok, entonces la medicina china tiene una serie de meridianos en el cuerpo, una serie de líneas trazadas que están que siguen como un patrón de flujo energético biológico, pues. Entonces, por esto es que a veces tú llegas al acupunturista, por ejemplo, y dices, me duele
el oído izquierdo y no te van a poner una aguja aquí, ¿no? Te la van a poner en todo el meridiano. ¿Quién sabe? Jungianamente ya pasa. Ajá, algo aquí junguianamente pasó, pero bueno, no importa, está bien. Tenemos velas prendidas por ahí y Sí, bueno, aquí pasan cosas. Pero eso sucede. Sí. Oye, perdón, nada más quiero hacer una cuestión rapidísima respecto a esto que dices del tapping. Sí. Me suena un poco como a esta contención neurótica del... ¿Crees que algo está sucediendo? Voy a ver, tú voy a dar la explicación. Bien. Esto que menciona Jimena con respecto a repetir como la frase específica de contención de lo que está sucediendo, me suena mucho, y ya me dirás tú, Jimena, a una noción de represión neurótica que Freud plantea con la cuestión de rezar, por ejemplo, ¿no? Y en esta posibilidad de rezar de manera compulsiva para evitar que emerja como la pulsión, por ejemplo, ¿no? Y en esta noción que Freud planteaba con el rezo constante como una noción compulsiva para dormir como en la pulsión y líbranos del mal y de manera compulsiva a una repetición para no dejar surgir, que es un poco lo que hace el ritual. O sea, pero es como una especie de contención como por la repetición como medio compulsiva de eso. No solamente sé si que en el ritual lo que sucede es exactamente lo contrario, es decir, vamos a hacer que esto salga, pero en un ámbito donde yo lo pueda ver, o donde yo me le pueda enfrentar. Pero el ritual, digamos, profundo, ¿no? Porque, bueno, lo que quiero decir es que estas ya son como prácticas esquematizadas. O sea, el rezar es una práctica esquematizada que no entiende, o sea, bueno, me refiero así a grosso modo. Sí, totalmente, porque no quiero decir que en el rezo o que en el ritual no haya posibilidad de sanación, la hay. Tanto es que la hay, que esto sea, o sea, que esta ha sido la base de la espiritualidad y de la aproximación a la psique por siglos y siglos, ¿ok? Y milenios. O sea, no es que esto no tenga un poder, es que lo estamos desvistiendo de su poder precisamente al hacerlo algo que precisamente le responde a la angustia que no quiero enfrentar. Claro, y es vuelve algo metódico, ¿no? Cuando se pierde la profundidad. Pero bueno, no me quiero desviar, perdón. Continúa con lo del tapping. Disculpen, es que en esta casa se hace ritual vario. Entonces, ritual vario trae cosas así como fuera del orden de lo esquemático. Por ejemplo, se rompió mi plato que era de mi abuela. Entonces, sí, pero bueno, ya después veré con John qué onda con eso. Entonces, el tapping como una herramienta similar a lo cognitivo-conductual. Sí, claro, o sea, el tapping entonces también es o sea, no quiero decir que la herramienta no funcione, de la misma forma que no quiero decir que lo cognitivo-conductual no sea algo que eventualmente se puede visitar como posibilidad de herramienta dentro de un proceso más complejo. Sí. O sea, al final funciona, pero bajo un esquema que puede estar limitando otras cosas. O sea, no sé si eso. Si yo ya fui a ver algo, ya lo abrí, bla, 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 esto puede ayudarme a dar la vuelta, ¿no? O sea, a ponerme del otro lado. Pero esto no puede ser el centro de la sanación o del proceso de autoconocimiento, si nos vamos, o sea, o del proceso de individuación, si nos ponemos muy junguianos, ¿no? Claro. Hay una parte en mí que es recalcitrante, se los voy a contar de una vez, y Sebas, que también es Sagitario igual que yo, también tiene esa parte recalcitrante. O sea, yo sí pienso en lo profundo de mí que la única sanación profunda se da en lo profundo y que una vez que eso ya se dio, entonces no hay que hacer nada para manifestarlo, pues. O sea, que cuando tú ya fuiste a buscarle las patas a la cosa, ya te metiste hasta la raíz, ya solucionaste de fondo, entonces esto va a salir a la superficie, o sea, esto se va a manifestar. O sea, yo sí soy una recalcitrante psicoanalítica, si me lo preguntas así muy profundamente, ¿no? O sea, cuando tú ya arreglaste algo, ya lo arreglaste, ¿no? No tienes que hacer nada para que esto se manifieste, se va a manifestar por sí solito, ¿no? Pero esto no quiere decir que no necesitemos ayuditas en el medio y muletitas. Sí, claro. A ver, o sea, no estamos intentando desvalidar la funcionalidad de estos métodos. Bueno, al menos yo lo digo desde el área cognitivo-conductual, por ejemplo, que la verdad no conozco suficiente, ¿no? Pero del área cognitivo-conductual no pretendo desvalidar la funcionalidad que tienen, pero habrá que entender qué están entendiendo como funcionalidad. Sí. Lo decía en el podcast anterior. La clase anterior. Es que sí, se me fue. Lo decía en el podcast anterior. Lapsus freudiano.
El tema, por ejemplo, con la ¿no? O sea, se usan las técnicas cognitivo-conductuales para como desaparecer la noción del síntoma como, ay, se me fue la palabra, de ansiedad, ¿no? Entonces uso técnicas cognitivo-conductuales para que mi empleado ya no manifieste ansiedad en el trabajo. Lo que me interesa no es que esté bien, es que no manifiesta ansiedad. Sí, o sea, al final del día es no manifestar el mismo síntoma, pero además eso sucede en la psicología, o sea, contemporáneamente, y ahorita a ver si entro en el tema de las terapias sistémico-estratégicas. De hecho, mi tesina fue una crítica a esas terapias, en la cual el foco es el síntoma y el foco es la manifestación del problema y cómo la erradicación del problema puede ser como lo que me interesa a mí como terapeuta. No me interesa, como ya le decíamos anteriormente, conocer la historia del problema. Por ejemplo, una de las cosas que yo me enfrenté al realizar mi tesina, perdón, fue el hecho directamente de decir, o sea, mi tesis fue la siguiente, o sea, el concepto de la vivencia humanista existencial en los modelos sistémico-estratégicos. No voy a echar el choro, pero dentro de la vivencia una cuestión fundamental es entender la noción de la emoción como dentro de la esfera de lo humano, ¿no? Y la terapia sistémica postulaba que sí tomaba en cuenta la noción de las emociones de las personas como para realizar el cambio a nivel conductual sistémico. Pero la verdad es que era una cuestión superficial. Ahorita, no sé si ya voy a entrar yo a eso o vamos a hablar de otra cosa. Tú dale. ¿Le doy? ¿Segura? Bien, entonces voy a plantearlo súper rápido. Terapia sistémico-estratégica es una de las también corrientes más pues, en auge actualmente. Mi escuela es una escuela que se rige como humanista. Donde yo estudié, se rige como humanista. Y muchas de las materias, yo me atrevería a decir que a la par de las materias de la terapia humanista estaba la terapia sistémica, como si hubiera una posibilidad de conciliar ambas, o que y yo tenía muchos maestros que decían, yo soy humanista sistémico. De fondo, yo creo que eso no es posible, y ahorita voy a explicar. Les digo, somos recalcitrantes. Sí. O sea, hacemos como que no, pero sí. Sí, es que al final del día hay que entender como el objeto de estudio y de dónde emerge para poder ver hasta dónde se pueden conciliar ciertas nociones, ¿no? El modelo sistémico estratégico nace de tres como grandes corrientes, que es la teoría general de los sistemas de Bertrand Lanfy, la cibernética y olvidé el último, de Václavic, Paul Václavic, sobre el lenguaje. Bueno, el punto principal, o sea, la teoría general de los sistemas es una teoría que busca igual que lo que pasaba en la psicología del siglo XIX con Foucault, como unificar a la psicología con las ciencias naturales, ¿no? Y entonces, desde la noción de sistema se puede entender toda la realidad del mundo. O sea, pensemos en el universo, por ejemplo, en la funcionalidad de los planetas como un sistema, ¿no? O sea, podemos entenderlo sistémicamente. Lo mismo se aplica para la noción de lo humano. Y no me malinterpreten, no quiere decir que no se pueda entender de esa manera, pero ¿dónde queda el individuo? Que es lo que yo planteaba en mi tesina. O sea, nosotros sí somos parte del entendimiento de un sistema familiar, un sistema social, etc. Y evidentemente, el sistema en el que emergemos, en el sistema en el que nos desarrollamos, sí de alguna manera limita nuestras conductas y nuestras posibilidades. O sea, eso no es algo de negarse, por ejemplo. Sin embargo, la terapia sistémica lo que en el fondo busca es un cambio en las interacciones del sistema que genera un cambio en la conducta del individuo que presenta el síntoma. Por ejemplo, en la familia hay un miembro que está, no sé, presentando problemas de depresión, ¿no? Entonces, lo que me interesa es conocer cómo funciona el sistema familiar, ver cómo están siendo las interacciones, hacer un cambio de fondo en las interacciones sociales de la familia, y esto como resultado puede provocar un cambio en la conducta del paciente identificado, que es el que presenta la noción de la depresión. En el fondo no me interesa el sujeto. O sea, en el fondo me interesa cambiar las condiciones del sistema en el que él existe para cambiar la conducta que presenta. Pero sí notan esto, o sea, notan la línea de la psicología que estoy criticando. Lo único que me interesa es cambiar la expresión conductual del paciente identificado, pero no me interesa conocer la historia del sujeto ni las posibilidades de entenderlo como humano, que es un poco lo que plantea la noción humanista. Para mí, por eso, alguien que diga soy un sistémico humanista no tiene fundamento. Ok. Pero bueno. Y yo lo que estoy viendo aquí es, de nuevo, la falta de complejidad en el planteamiento, ¿no? O sea, no es el problema entender que hay dinámicas sistémicas, ¿ok? Las hay. El problema es reducir, o más bien el reduccionismo es el problema. El problema es reducir las posibilidades de la terapia solamente a la expresión sistémica. Por supuesto.
Y antes de continuar, no sé, vamos por ahí. Sí, yo creo que vamos para acá para no ampliarlo más, ¿no? Sí, O sea, sí. vamos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A centrarnos en A esto, ¿no? equilibrarlo un poquito. Entonces, aquí el tema es, o sea, el tema como central es, desde nuestro punto de vista, son dos cosas. La reducción del enfoque y, por otro lado, el cómo este enfoque muchas veces sirve simplemente al tema de funcionalidad mecanicista. Es decir, ver a los sistemas y ver a las personas como engranes dentro de una máquina que tienen que funcionar todo el tiempo. Entonces, esto además se engrana, de nuevo, o sea, viendo el tema de los engranes, se engrana con el modelo capitalista de producción o capitalista de simbolización de la realidad, ¿no? No podemos parar. No hay chance de que algo no funcione un rato y nos guardemos. Sí, claro. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que ya no hay, no nos damos un tiempo de descanso y de no producción, ¿no? Es grave detener las máquinas, ¿no? Es grave detener el sistema, ¿no? O sea, porque luego echarlo a andar es muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tiempo tenemos que estar produciendo, ya sea con la tierra, o sea, no le damos el chance del invierno a la tierra, por ejemplo, más que en los lugares donde no queda de otra, ¿no? O sea, donde todo está lleno de nieve y no hay otra opción. ¿Sí? ¿Me doy a entender con esto? Sí, o sea, mira, yo creo que ahí, por ejemplo, lo decía la sesión anterior con el tema de Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio, me parece muy interesante destacar este punto. El mandato contemporáneo es tú puedes, y si no puedes, es tu culpa, ¿no? Y entonces desde esta noción aparecen como, obviamente, un índice más alto de suicidios en esta época, mayores índices de depresión y ansiedad, ¿no? Anteriormente con la prohibición, el mandato era literal, la prohibición, el no poder. Ahora pareciera que hay un mandato invisible, como lo dijimos en la sesión anterior, de tener que poder. Y si no puedes, y si de pronto ya no estás dando, o si de pronto ya no puedes producir, hay algo que está erróneo en ti y obviamente la culpa es tuya. No del sistema, no de las condiciones materiales, nada. O sea, es tu culpa. Y es lo que provoca que el individuo comience a generar o a presentar ciertas nociones sintomáticas, que fue un poco lo que pasó en la pandemia. ¿Cuántas personas no cayeron en depresión por no poder producir? Y de aquí la ansiedad, ¿no? Entonces, parece que hay, no sé si lo mencioné la vez pasada, pero esta zanahoria delante del burro para que camine, ¿no? Sí. Entonces, el chiste aquí, con el modelo cognitivo-conductual, o con este modelo sistémico, o con el tema del tapping, entre otras cosas, el chiste es que tú le sigas sirviendo al sistema. Sí. Entonces, si tú no quieres, si tú no te acomodas, si tú no puedes, el problema es tuyo. Y eso no quiere decir que yo esté del lado del victimismo de es que la culpa es de los otros, no va por ahí tampoco, ¿no? Pero el chiste es que yo te rehabilite lo más rápido posible, te borre la sensación de incomodidad para que tú entonces sigas trabajando. El trabajo también está ahí puesto en el centro como un concepto central, ¿no? O sea, no nos olvidemos qué decía la entrada de los campos de concentración. El trabajo te hará libre. El trabajo te libera. ¿Y cómo le decimos hoy en día cuando estamos yendo a terapia? Lo estoy trabajando. Sí. Lo estoy trabajando. Y entonces, ¿cuánta gente se justifica con el ya lo trabajé? Lo estoy trabajando en mí. Sí, como si fuera una cuestión a la parte, ¿no? O sea, y como si fuera un deber ser, ¿no? O sea, porque de repente ya ahora es, no vas a terapia, no estás trabajando en ti, qué mal. Sí, que ya también es parte del mismo mandato que se supone que debería empujarte para allá, ¿no? Que también es el tema de la medicalización, ¿no? O sea, este hecho de la psiquiatría, y me gustaría encauzar esto a la neurociencia. O sea, actualmente la neurociencia es así como, no sé, el dios de la psicología, ¿no? Entonces mucha gente decía, las neurociencias, bla, bla. A ver, pues, repito, como siempre, no quiero decir que no haya traído beneficios en ciertos aspectos, o sea, es cierto que en algunos aspectos, especialmente por lesiones en algún accidente o por cuestiones natales, alguien tenga alguna cuestión irregular en el funcionamiento cerebral, cognitivo, neuronal, etcétera, que necesite como de una intervención médica,
pero esto ya está saltando a la medicalización de la existencia, ¿no? En el mismo sentido en el que cuando no soporto algo de lo que me sucede, lo único que hago es medicar, dormir, aplazar y nunca resolver. Pero este es de tu lado, ¿no? En Sí. mi mundo yo vivo el lado exactamente opuesto, ¿no? Cuando no soporto algo de la existencia, lo que tengo que hacer es evadirlo, no medicando, sino yéndome como a otra dimensión de la existencia, que es el espíritu. Porque en el espíritu nada me molesta, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es fluir y soltar. Pero de ninguna manera hacerle frente a esto. Claro. Bien, de ambos lados lo que hay de fondo es una intención de alineación, ¿no? De hiperproducción y de no detenimiento, ya sea por un lado o por el otro, ¿no? Pero no encarar de frente lo que realmente me sucede, simplemente hacer lo suficiente para erradicar el síntoma y seguir como con la noción de productividad y con la noción de no detenerse, que es un poco la crítica que nosotros queremos hacer de fondo. Porque de pronto, o sea, observemos el mundo contemporáneo, todo es una intención de alineación. No, apenas estaba viendo un tema del control, por ejemplo, de los medios digitales, de lo que hacen las redes sociales. El conductismo está funcionando perfecto para entender cuáles son las debilidades humanas y cuáles son las conductas que necesitamos como recompensas para mantenernos mucho tiempo más alineados a un medio digital, por ejemplo, a un medio visual. Entonces, todas estas estrategias lo que están haciendo es una alineación perfecta del individuo. No cuestiones, no te preocupes, no lo sufras, no lo profundices, solo haz lo suficiente para que deje de lastimarte y continúa el camino. En el fondo, la propuesta que estamos queriendo plantear es, o sea, entender de fondo lo que sucede y a dónde te lleve, ¿no? O sea, puede que te lleve a literal romper la alineación específica. En el tema, repito, vuelvo a realizar el tema de la NOM, por ejemplo. ¿Por qué están eligiendo un tema de cognitivo-conductual en estas nociones de la NOM 035? ¿No? O sea, el contexto es, las empresas están causando daño a la salud mental de sus trabajadores, ocupo técnicas cognitivo-conductuales para poder reducir o eliminar el síntoma y ellos pueden seguir trabajando aquí. Si por el contrario se hiciera probablemente una noción terapéutica mucho más profunda, nos daríamos cuenta que tal vez el problema está en la explotación laboral, en la alineación que están sufriendo y tal vez en la propia libertad del sujeto, cuando se entiende de manera profunda, elija salir de ahí, ¿no? Que es obviamente lo que no le conviene a estos sistemas que alinean. En ese sentido, la propuesta es esa, ¿no? O sea, buscar profundamente porque si no estamos utilizando todas estas herramientas para mantenernos alineados bajo una misma. Es como poner una especie de valvulita de escape para que la cosa no explote. Ah, claro, me gusta esa metáfora. Sí. O sea, el chiste es que esto no explote. Entonces, el chiste es que tú encuentres una salida para tu polemos, precisamente para tu incomodidad, para tu malestar. Y entonces que te puedas quedar aquí sintiendo que además yo te hago un favor, ¿no? Porque me importas. Exactamente. Bien, ¿cómo ves este momento? Pues yo creo que hemos concluido algo, ¿no? Sí. Entonces, sí. La noción de terapia como válvula de escape es algo que consideramos que está presente en las terapias pues oficiales, entre comillas, por decirlo de una forma, o tradicionales, y las terapias alternativas. Y entonces que en realidad esto lo único que está haciendo es aplazar un malestar o distrayéndonos de un malestar que está ahí enfrente. Y que en este momento tal vez el auge de las terapias está surgiendo, o sea, está apoyando a un modelo que está enfermo. Sí, completamente de acuerdo. Repito, y aquí creo que sería muy interesante porque hasta este punto hemos como demarcado aquello que consideramos es problemático. No es como que nuestra intención dar una propuesta de salvación, pero sí creo que en algún punto estaría interesante plantear también de manera mucho más clara, tal vez a nivel práctico, nuestra propuesta terapéutica para entender la diferencia. Me gustaría y siento que sería muy interesante hacerlo a través del diálogo con quienes no estén de acuerdo con nosotros, para poder desde ahí sustentar nuestra visión de la terapia, ¿no? Y me gustaría hacerlo en los siguientes podcasts. Repito, me gustaría hacer nada más esta aclaración. Yo soy psicólogo, obviamente me dedico a esta noción, no estoy diciendo que la terapia la dejemos a un lado y que nada de la historia de la psicología sirve, simplemente estoy evidenciando o estoy tratando de hacer una línea de cómo la intención que decía Foucault de la psicología de alinearse a las ciencias naturales puede traer como resultado esta reducción del fenómeno del humano y esta alineación de la conducta a través de estos metodologías, ¿no? Porque la alternativa es trágica y es peligrosa. ¿Ok? Entonces, todo lo que se queda sin filosofía de fondo se queda sin alma.
¿ok? Sí. Y tal vez, o sea, en la próxima me gustaría hablar de concepto de psique, o sea, cómo considero que este es un concepto súper rico que a veces no entendemos, pero, Sí. o sea, quiero que tal vez la próxima mi propuesta es que abordamos el concepto de psique. Me gusta. Pero la alternativa es trágica, ¿no? Trágica en el sentido más nietzscheano de lo trágico, ¿no? De la tragedia, ¿no? De decir, es que aquí no hay arreglo, aquí no hay final, aquí no hay Mesías, aquí no hay el día de la salvación, el día en que se arregle todo. Aquí lo que hay es un eterno retorno en el que tenemos que aprender a vivir. Sí. Entonces, lo que yo ya trabajé y ya resolví, entre comillas, pues volverá en otro momento, de otra forma, y tendré que hacerle frente, porque no hay final, no hay resolución. Y además, me gustaría también nada cerrar con algo que estaba viendo apenas de Kierkegaard con respecto a la noción de pues de la desesperación o de la angustia específicamente de la existencia, ¿no? Para Kierkegaard, a diferencia de la angustia entendida contemporáneamente, esto es la posibilidad de entender como la posición de la existencia, es decir, la angustia, lejos de ser algo que debería dormirse e ignorarse, debería ponernos de frente como nuestra noción existencial. Llamarnos a vivir. Exactamente, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues en eso fin. Es todo por hoy. Gracias, ojalá que puedan compartir, comentar, confrontarnos, contradecirnos, sobre todo eso. Sí. Creo que eso nos gustaría más. Yo también coincido eso, y si alguien en algún punto está interesado en venir al podcast, con todo gusto lo recibiríamos y dialogamos, ¿no? Dialoguemos acerca de esto que es el podcast. Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos.